Buenas noches con todos los presentes, considerando las medias previas, siendo las 7:30 de la noche del día 4 de noviembre del 2021, nos encontramos presentes ante la tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional en audiencia virtual y privada la presente causa, interviniendo como directora del debate mi persona, la magistrada Fátima Gutiérrez Peña, la cual se llevará a cabo la audiencia de segunda instancia interpuesto por el Ministerio Público en representación Brenda Larisa Larillescas, presentando el recurso de apelación interpuesto por la anterior defensa técnica conjunta del investigado Vladimir Roy Cerrón Rojas y del Partido Político Nacional Perú Libre contra la resolución número 1 de fecha 26 de agosto de 2021 emitida por el juez del segundo juzgado de investigación preparatoria nacional permanente especializado en delitos de corrupción de funcionarios que resolvió declarar fundado el requerimiento fiscal y autorizó la medida de allanamiento, registro domiciliario, incautación de bienes y de cerraje sobre 7 inmuebles en la etapa de diligencias preliminares seguidas contra Vladimir Roy Cerrón y otros por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. La audiencia será residida por mi persona, por la cual conformaré y tendré la potestad de liberación y el ordenamiento de la presente audiencia, por lo que se solicita a los intervinientes y al público en general permanecer en la sala de manera respetuosa y en silencio. Habiendo dicho lo anterior, se iniciará la audiencia. Una vez abierta la audiencia, procederé a la acreditación de las partes, por lo que pido a la parte demandante, en representación del Ministerio Público, indicar su nombre, apellido completo, número de DNI y su domicilio. Me presento como la fiscal Brenda Larisa Larillescas, con número de DNI 76 1364 85, con domicilio procesal calle Lima número 123 y con registro CAI número 2343 en representación del Ministerio Público. Gracias. Gracias. Ahora daré paso a la defensa técnica y pública para su respectiva acreditación. Muy buenos días, me presento, soy la doctora Marina Celeste Quispe Bernaola, con número de DNI 75488318, abogada técnica de la parte demandada en defensa del señor Vladimir Cerrón, con registro de Colegio de Abogados de Ica, número 1130 y con casilla electrónica 41625. Buenas tardes, me presento, soy la doctora Camila Díaz Suárez con número de DNI 76262660 con domicilio procesal calle Tacna número 126 con casilla electrónica número 56786, abogada pública de la parte demandada en defensa del partido político Perú Libre. Bien, ahora daré paso a la especialista para que se acredite y pueda dar a conocimiento los antecedentes del presente caso. Buenas tardes, su señoría. Con el respeto de todos, me presento, soy la especialista judicial Tamara Hernández Cortés, con número de DNI 21459484. A continuación, daré paso para mencionar los antecedentes del caso. El Ministerio Público, con motivo de iniciar una investigación enfocada en una presunta organización criminal dentro de Perú Libre, liderada por Vladimir Roy Cerrón Rojas, acusado de financiar ilegalmente campañas políticas y otras actividades mediante dinero ilícito, obteniendo principalmente de la corrupción de funcionarios, y que esto estaría relacionado con el caso Los Dinámicos del Centro en Junín, ya que los fondos ilícitos se usaban para financiar al partido político, ¿no? Incluyendo la adquisición no declarada de un inmueble en Lima. Es así que esta organización utilizaba cuentas bancarias y comisiones regionales para recaudar y blanquear dinero, dándole apariencia de legalidad a sus actividades financieras y políticas. Por ello, el Ministerio el 25-26 de agosto de 2021 presentaron una solicitud para allanar, registrar domicilios, también incautar bienes y descerrar 7 inmuebles en Lima y Huancayo, como parte de la investigación por presunto lavado de activos contra Vladimir Roy Cerrón Rojas y otros.
También el 26 de agosto de 2021, el juez del segundo juzgado de investigación preparatoria nacional permanente, especializado en delitos de corrupción de funcionarios, emitió la resolución número 1, declarando fundado el requerimiento fiscal. Es así que el 2 de septiembre de 2021, la defensa de Cerrón Rojas y Perú Libre apeló esta decisión judicial. Entre el 7 y el 12 de octubre de 2021, la defensa conjunta renunció, lo que obligó a los procesados a designar nueva defensa. La audiencia de apelación, inicialmente programada para el 21 de octubre de 2021, fue suspendida porque la defensa pública de Perú Libre alegó incompatibilidad. Se designó así entonces un nuevo defensor público. Finalmente, la audiencia de apelación se reprogramó para la actual fecha, que es el 4 de noviembre del 2021. Eso es todo. Gracias. Ahora daremos inicio con los alegatos de apertura. A continuación, le daré el uso de la palabra a la representante del Ministerio Público. Señora jueza, como fiscal superior, vengo ante usted para solicitar que se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por los investigados Vladimir Roy Cerrón Rojas y el partido político Perú Libre, y que se confirme la resolución impugnada en todos sus extremos. La resolución del juez de primera instancia se pronunció correctamente sobre 7 bienes inmuebles vinculados tanto al partido político Perú Libre como al señor Vladimir Cerrón Rojas. Estos inmuebles figuraban como domicilio legal y real, además de estar relacionados con actividades proselitistas de los investigados. La imputación central es que estamos ante una presunta organización criminal dentro del partido Perú Libre, cuyo objetivo principal es financiar ilícitamente campañas políticas de diversos niveles y cubrir pagos, servicios y gastos legales de sus integrantes, usando dinero proveniente de actividades ilícitas presuntamente dirigidas por el señor Cerrón Rojas. Gracias. Gracias. Ahora le daré paso a la defensa técnica y pública para que pueda mencionar sus alegatos de apertura. Sí, su señoría. Hoy nos encontramos aquí para abordar las acusaciones presentadas contra mi cliente, Vladimir Roy Cerrón Rojas, y el partido político Nacional Perú Libre, en relación con la presunta comisión del delito de lavado de activos en defensa técnica de mi patrocinado. En audiencia nos rectificamos en la pretensión planteada en el recurso de apelación escrito y solicitamos que se revoque la resolución recurrida por los mismos motivos de deficiencia de motivación externa. En relación con la supuesta renuncia a entregar la información financiera contable, el al que no considero la fecha de incorporación de su patrocinado a la investigación, mediante la citada disposición número 4. El hecho que se haya presentado en el día indicado no significa que exista renuncia o negativa, pues reitera que estaban dentro del plazo otorgado por el Ministerio Público. Además, también quiero comenzar subrayando que mi cliente, así como el partido que representa, siempre han actuado conforme a la ley y a los principios democráticos, por lo cual voy a tocar diferentes puntos. En primero, es que el contexto de la acusación, las acusaciones contra mi cliente están basadas en un supuesto esquema de lavado de activos que, según la Fiscalía, estaría vinculado a actividades ilícitas y corrupción de funcionarios. Sin embargo, desde un inicio hemos observado que estas acusaciones carecen de pruebas sólidas y se basan en suposiciones y testimonios cuestionables. Como segundo punto, también reitero que la ausencia de pruebas contundentes ha sido un parte importante en este desarrollo de audiencia, ya que la Fiscalía ha presentado declaraciones de colaboraciones eficaces y documentos que, según ellos, demuestran la existencia de una organización criminal. No obstante, estos elementos carecen de la solidez y veracidad necesarias para sustentar una acusación de esta magnitud. Ninguno de los testimonios presentados ha sido corroborado con evidencia tangible que vincule directamente la participación de mi cliente con los supuestos actos ilícitos.
Luego, como principio de proporcionalidad y presunción de inocencia, las medidas adoptadas como el allanamiento, registro domiciliario, incautación de bienes y deserraje de inmuebles fueron ejecutadas sin considerar el principio de proporcionalidad, ya que estas medidas extremas no solo vulneraron los derechos fundamentales de mi cliente y del partido político, sino que también ignoraron la presunción de inocencia que debe prevalecer hasta que se demuestre lo contrario. Luego tenemos las motivaciones políticas, en el cual no podemos ignorar el contexto político en el que se desarrollan estas acusaciones, ya que es evidente que hay interés político que buscan desacreditar y desestabilizar a mi cliente y al partido político que representa. Estas acciones judiciales parecen estar más motivadas por razones políticas que por la búsqueda de la justicia. Luego tenemos por último la defensa férrea y transparente, ya que durante este proceso mi cliente ha demostrado una disposición total a colaborar con la justicia y ha mantenido su postura de inocencia. Hemos presentado pruebas documentales y testimoniales que desmienten las acusaciones y que lamentablemente no han sido debidamente consideradas por usted, su señoría. Le doy pase a mi colega. Aportando a lo que ha indicado mi colega, voy a proceder a explicar la posición y los fundamentos principales para poder impugnar la resolución judicial y asimismo solicitar la revocación de esta, en la cual se ha enfocado en los siguientes puntos. Como defensa del partido político Perú Libre, quiero ratificar mi pretensión postulada en el recurso impugnatorio escrito y solicito que se revoque la resolución venida en grado. En consecuencia, se conceda el plazo correspondiente a este partido para que pueda presentar la información solicitada por la Fiscalía. Por ello, he considerado que el juez no ha valorado los plazos otorgados por el Ministerio Público para presentar dos tipos de información requerida. Tal hecho ha afectado al debido proceso en el sentido que no se otorgó un plazo razonable y el derecho de defensa y la igualdad de armas. Gracias a ambas partes. A continuación haré mención sobre los puntos controvertidos. En este sentido, conforme a los fundamentos de la resolución recurrida, los agravios expuestos en el recurso de apelación escrito y los argumentos orales de la defensa técnica del investigado Vladimir Roy Cerrón Rojas y la defensa pública del Partido Político Nacional Perú Libre, así también por la posición de la representante del Ministerio Público. Esta sala centrará su análisis en determinar si la decisión judicial de primera instancia que resolvió declarar fundado el requerimiento fiscal y autorizó el allanamiento, registró domiciliario, incautación de bienes y deserraje de 7 inmuebles contenida en la resolución número 1 de fecha 26 de agosto de 2021, ha sido emitida conforme a derecho. Continuando con el desarrollo de la audiencia, daré pase a las partes involucradas para que hagan uso de la palabra y expresen sus alegatos intermedios. Por favor, señora fiscal. Bien, señora jueza, profundicemos en los detalles que sustentan nuestra posición en este caso. La actividad criminal previa relacionada con el delito de lavado de activos se deriva de diversos delitos contra la administración pública y la corrupción de funcionarios. El señor Vladimir Cerrón enfrenta 160 investigaciones fiscales por delitos como abuso de autoridad, negociación incompatible, peculado, entre otros. La mayoría de estas investigaciones se realizaron durante su periodo como gobernador regional de Junín. Es importante destacar que el señor Cerrón Rojas ya tiene una condena por negociación incompatible con una pena de 3 años y 9 meses de prisión suspendida, un año de inhabilitación y un pago solidario de 850.000 por reparación civil. El Ministerio Público cuenta con 2 casos significativos que sustentan la actividad criminal previa: la carpeta número 429-2016 y el caso de los dinámicos del centro. En este caso, se alega que existía una organización criminal dedicada a la corrupción de funcionarios, liderada por Cerrón Rojas, durante su gestión como gobernador regional de Junín. La organización contrataba personal mediante la modalidad CAS, obligándolos a inscribirse en Perú Libre y a pagar cuotas mensuales que beneficiaban al partido y al propio Cerrón Rojas. Además, estas actividades incluían la emisión ilegal de licencias de conducir, generando ingresos ilícitos tanto para el partido como para Cerrón. En el marco de la investigación por lavado de activos, es relevante mencionar que el señor posee varios bienes, incluidos 2 inmuebles en Huancayo, registrados durante el periodo
el periodo investigado. La Unidad de Inteligencia Financiera ha emitido reportes sobre depósitos sospechosos en efectivos realizados por Cerrón Rojas y sus familiares. Estos ingresos ilícitos se alinean con los objetivos de la organización criminal evidenciados en las investigaciones del caso de los dinámicos del centro, conversaciones de WhatsApp y testimonios de aspirantes a colaboradores eficaces. Gracias. Gracias. Ahora le daré paso a la defensa técnica y pública para la argumentación de sus alegatos intermedios. Sí, su señoría. En cuanto a la información requerida y su obtención por medio de la medida restrictiva autorizada, esta resultaría útil para la investigación. Sin embargo, estando en la etapa de diligencias preliminares, no se amerita la ejecución de una medida tan gravosa como el allanamiento que en este caso se le aplicó a mi cliente. La investigación se sitúa en un estándar de sospecha inicial simple y de delación de colaborador eficaz, en el cual no se encuentran corroborada aún con otros datos objetivos. En cuanto al requerimiento fiscal, este sustenta en el otorgamiento de documentación contable del periodo 2008 al 2021. No obstante, el presente año aún no concluye y sería injustificado pedir esta documentación respecto a este año. En cuanto al hecho imputado, no existe elemento de convicción indicando que acredite la presunta comisión de delito de lavado de activos en sus modalidades de conversión y transferencia. Tampoco se ha corroborado la delación de colaborador eficaz número 4/2021 con otro dato periférico o prueba directa. En cuanto al plazo de investigación, este no ha sido establecido, lo que resulta manifestantemente arbitrario. El inciso 9, artículo 2 de nuestra Constitución, prescribe que toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y que nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin consentimiento de la persona que lo habilita o sin mandato judicial. Cuando nos referimos a la inviolabilidad, se descarta toda posibilidad de ingresar, investigar o registrar en el domicilio de una persona con base en el respecto de su derecho a la intimidad. Sin embargo, del análisis del texto constitucional antes citado, se adviere que tal disposición no es absoluta, pues existen tres presupuestos que permiten el ingreso y registro legítimo: autorización de la persona que lo habita, existencia de flagrante o delito muy grave o peligro de su perpetración y por mandato judicial, conforme al artículo 214 del Código Civil. La medida de allanamiento y registro domiciliario tendrá lugar cuando existen motivos razonables para considerar que en una casa, habitación, casa de negocio o en sus dependencias cerradas o un recinto habitado temporalmente y de cualquier otro lugar cerrado se encuentran bienes delictivos o cosas relevantes para la investigación, siempre que sea previsible que será negado el ingreso en acto de función a un determinado recinto. Sin embargo, ello no resulta suficiente, pues para ordenar la medida es necesario recordar que este precepto normativo con los artículos 20 del título preliminar y 203, cosa que no se cumplió con mi patrocinado y se vulneró este derecho. Le doy paso a mi colega. Ahora la otra parte de la defensa, por favor. Muchas gracias, magistrada. Asimismo, antes de la incorporación de este sujeto procesal al presente proceso, se cuenta con la disposición número 2, del 12 de julio del 2021, donde se dispuso la remisión de una serie de informes documentados sobre la precedencia y aportes de dinero que sustentaron las campañas políticas del partido. Los militantes inscritos, la titularidad de bienes inmuebles, lo que abarca el periodo comprendido entre el año 2008 y la actualidad. Todo ello en un plazo de 5 días hábiles. Luego, el 23 de julio del 2021, la Fiscalía volvió a requerir la misma información, por la cual igual el plazo de 5 días hábiles. Ahora, mediante la disposición número 4, se incorpora el partido político Perú Libre como sujeto investigado, donde la Fiscalía requiere otro tipo de información, consistente en estados bancarios de cuentas mensuales, libros contables, libro diario, libro mayor, libro de inventarios y balances, libro de compra y venta, registro de activos fijos, registro de inventario, registro de costos, reporte, información analítica de balances, comprobación, estados financieros y sus notas, documentación relacionada a las campañas electorales desde su misma inscripción, en un plazo de 30 días hábiles. No es posible amparar el allanamiento antes del vencimiento del plazo otorgado por la Fiscalía, por lo que al no respetar este hecho se vulnera el derecho de defensa y la igualdad de armas. Ahora, sobre el incumplimiento del plazo que se menciona, se explica cómo el partido se comprometió a entregar la información solicitada,
pero enfrentó dificultades logísticas. Además, se argumenta que el plazo otorgado no fue razonable dada la cantidad y ubicación diversa de los activos e informaciones requeridas. Eso es todo, señoría. Muchas gracias. Señora del Ministerio Público, ¿tiene algo que contestar a lo argumentado? Claro que sí. En cuanto al Partido Perú Libre, fundado por Cerrón Rojas, se ha utilizado para ingresar dinero ilícito proveniente de actividades corruptas. La imputación por lavado de activos se sustenta en depósitos sospechosos en las cuentas del partido en Interbank, documentados en la carpeta fiscal. Estos depósitos reflejan un patrón de movimientos financieros que coincide con la actividad ilícitas descritas. Además, sobre el recurso impugnatorio, el Ministerio Público solicitó la información contable, financiera y bancaria a los investigados el 6 de agosto. La fiscal adjunta provincial se presentó en el inmueble de la Avenida Brasil en Lima el 9 de agosto para requerir dicha información. Esta no se necesitaba más tiempo para entregar esta información, ya que las personas y entidades deben de tener su contabilidad accesible. El allanamiento en el inmueble de la Avenida Brasil, domicilio legal de Perú Libre, está justificado para una investigación transparente por lavado de activos. Mediante la disposición número 4, se requirió nuevamente la información contable y financiera que los investigados se niegan a entregar, alegando dificultades como la ubicación en Huancayo. Sin embargo, el allanamiento se realizó simultáneamente en Lima y en Huancayo, lo que demuestra la diligencia del Ministerio Público en esta investigación. La defensa de Cerrón Rojas argumentó que la resolución adolece de motivación externa deficiente, pero la investigación ha seguido el procedimiento adecuado y la resolución apelada está debidamente motivada. El allanamiento es útil debido a la renuencia de los investigados a entregar la información contable. Muchas gracias. Gracias. ¿La parte de la defensa tiene algo que refutar? Claro que sí, magistrada. Ante lo dicho, quiero centrarme en varios puntos claves que demuestran la improcedencia de las acusaciones contra mi cliente Vladimir Roy Cerrón Rojas y el Partido Político Nacional Perú Libre. Primero, la falta de pruebas contundentes. Como ya hice mención anteriormente, los fiscales han basado sus acusaciones en pruebas circunstanciales y suposiciones sin presentar evidencia concreta que vincule directamente a mi cliente con las actividades delictivas que se le imputan. Segundo, la violación de principios procesales. El allanamiento y registro domiciliario, la incautación de bienes y el descerraje de los inmuebles relacionados con mi cliente y el partido político, autorizados mediante la resolución número 1 de fecha 26 de agosto del 2021, se realizaron sin observar debidamente el principio de proporcionalidad. Este principio fundamental en el Estado constitucional exige que cualquier medida que restrinja derechos fundamentales sea estrictamente necesaria y proporcional, en el cual no se presentaron elementos suficientes que justificaran la necesidad de tales medidas extremas. Tercero, el principio de presunción de inocencia. A lo largo de este proceso se ha violado sistemáticamente el derecho de mi cliente a ser considerado inocente hasta que se muestre su culpabilidad. Las acusaciones y las acciones judiciales han tratado a mi cliente como culpable sin otorgarle la oportunidad de una defensa justa y equitativa. Cuarto, la supuesta organización criminal. Se acusa a mi cliente de liderar una presunta organización criminal dentro del Partido Político Nacional de Perú Libre. Sin embargo, la Fiscalía no ha demostrado de manera clara y contundente la existencia de dicha organización ni ha presentado pruebas que acrediten la participación de mi cliente en actividades delictivas específicas. Los objetivos atribuidos a esta organización, como el financiamiento indebido de campañas políticas y la utilización de fondos ilícitos para gastos legales, no han sido probados con la rigurosidad requerida. Quinto, la motivación política detrás de las acusaciones. Es evidente que las acusaciones contra mi cliente tienen un trasfondo político. Se ha intentado desestabilizar el Partido Político Nacional Perú Libre y a su liderazgo mediante acusaciones infundadas y procesos judiciales viciados. Ese tribunal debe considerar el contexto político en el que se desarrollan estas acusaciones y actuar con imparcialidad y justicia.
A manera de conclusión, solicito que se declare la improcedencia de las acusaciones contra Vladimir Roy Cerrón y el Partido Político Nacional Perú Libre, en el cual no se han presentado pruebas suficientes que justifiquen las medidas restrictivas adoptadas ni que demuestren la culpabilidad de mi cliente más allá de toda duda razonable. Pido que se restituya la presunción de inocencia y se garantice un juicio justo y equitativo para mi cliente y su partido político. Gracias. Gracias a ambas partes. Ahora, para concluir la presente audiencia, daremos los últimos argumentos finales. Representante del Ministerio Público, por favor. Señora jueza, habiendo presentado y desarrollado los argumentos que sustentan nuestra posición, es imperativo reafirmar la necesidad de declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por los investigados Vladimir Roy Cerrón Rojas y el partido político Perú Libre. La confirmación de la resolución impugnada es esencial para garantizar la integridad de esta investigación y para promover la justicia en nuestro sistema legal. Sobre el recurso impugnatorio, recordamos que el Ministerio Público solicitó la información contable, financiera y bancaria a los investigados el 6 de agosto. La fiscal adjunta provincial se presentó en el inmueble de la Avenida Brasil en Lima el 9 de agosto para requerir dicha información. Cabe resaltar que no se necesita más tiempo para entregar esta información, ya que las personas y entidades deben de tener su contabilidad accesible y disponible en todo momento. Mediante la disposición número 4, se reiteró la solicitud de información contable y financiera que los investigados han evadido entregar, alegando dificultades logísticas como la ubicación en Huancayo. Sin embargo, se realizaron allanamientos simultáneamente en Lima y en Huancayo, demostrando que las dificultades mencionadas por la defensa no son obstáculos insalvables. La defensa de Cerrón Rojas argumentó que la resolución carece de motivación externa suficiente, pero la realidad es que la investigación ha seguido el procedimiento adecuado. La resolución apelada está debidamente motivada, ya que el allanamiento se justifica por la constante negativa de los investigados a proporcionar la información requerida. Además, si los investigados realmente hubieran tenido la intención de presentar dicha información, ya lo habrían hecho independientemente de cualquier obstáculo geográfico. La defensa confunde las medidas alternativas, ya que el allanamiento no solo tenía el propósito de localizar inmuebles, sino también de obtener documentación relevante para la investigación. Es importante mencionar que el levantamiento del secreto bancario se solicitó con el fin de investigar los movimientos bancarios sospechosos y ya ha sido aprobado por el Ministerio Público. Señora jueza, la evidencia presentada en este caso demuestra de manera concluyente que estamos ante una organización criminal estructurada que ha utilizado medios ilícitos para financiar sus actividades y proteger a sus integrantes. La confirmación de la resolución impugnada es un paso crucial para desmantelar esta organización y asegurar que se haga justicia. Por lo tanto, solicito nuevamente que se declare infundado el recurso de apelación y se confirme la resolución en todos sus extremos. Solo así podremos avanzar en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos. Gracias. Ahora la otra parte de la defensa, por favor. Sí, su señoría. Para concluir, me permito reiterar y enfatizar los puntos cruciales que demuestran la improcedencia y falta de fundamento de las acusaciones contra mi defendido Vladimir Cerrón. Los argumentos presentados por la defensa han sido exhaustivos y sustentados en pruebas y principios jurídicos claros. A continuación, resumo esos puntos esenciales, que ha sido la falta de evidencia sólida, el principio de proporcionalidad, derecho a la defensa, presunción de inocencia, vulneración de derechos fundamentales, desacreditación de testimonios. Por lo tanto, solicito respetuosamente que esta honorable sala considere la falta de fundamentos sólidos en las acusaciones y las medidas adoptadas contra mi defendido. Es esencial que se garantice un proceso justo y que se respeten los derechos constitucionales de todos los involucrados. Finalmente, pido que se declare nuevamente infundada la apelación presentada por la Fiscalía y se restituya el bien en nombre y derechos de mi defendido, Vladimir Cerrón y su partido político. Le doy pase a mi colega.
Medidas alternativas que no fueron exploradas por la Fiscalía que pudo haber utilizado medidas menos intrusivas para obtener la información necesaria, como el levantamiento del secreto bancario o de comunicación. Además, se está argumentando que el allanamiento fue desproporcionado y violó el principio de proporcionalidad al no considerar estas opciones menos invasivas. Finalmente, reafirmo que los argumentos presentados por mi persona durante la audiencia han sido eficaces para el desarrollo del proceso. Asimismo, reitero mi solicitud de revocar la resolución y la concesión de un plazo adecuado para la presentación de la información requerida, como también enfatizando que esta medida es crucial para garantizar el debido proceso y los derechos de defensa del partido político. Eso sería todo, magistrada. Muy bien. Habiendo escuchado a las partes del proceso, procederé a dictar sentencia teniendo en consideración lo siguiente. Se reafirma el derecho de apelar decisiones judiciales, garantizando un examen integral de la decisión recurrida, abordándose los agravios formulados por Vladimir Roy Cerrón Rojas y el Partido Político Nacional Perú Libre, destacando la inviolabilidad del domicilio que puede ser limitada con autorización, fragante, delito o mandato judicial. La resolución recurrida fue revisada para verificar su conformidad con el derecho al autorizar el allanamiento, registro domiciliario, incautación de bienes y deserraje de 7 inmuebles, por lo que el allanamiento es necesario y proporcional para obtener pruebas relevantes de la presunta organización criminal vinculada al partido Perú Libre, ya que no existen medios alternativos igualmente eficaces. La medida respeta el principio de proporcionalidad, afectando mínimamente los derechos de los investigados y terceros. Asimismo, los recurrentes señalaron la vulneración del debido proceso y otros principios, criticando la motivación de la resolución apelada. Sin embargo, la medida de allanamiento es idónea, necesaria y proporcional para esclarecer los hechos delictivos investigados, justificando la injerencia en los derechos de los investigados en aras de la persecución del delito. Por lo tanto, declaro infundado el recurso de apelación interpuesto por la anterior defensa técnica conjunta del investigado Vladimir Roy Cerrón Rojas y del Partido Político Nacional Perú Libre, recurso sustentado oralmente por la actual defensa técnica y la defensa pública de cada sujeto procesal respectivamente, y en consecuencia confirmo la resolución número 1 de fecha 26 de agosto del 2021 emitida por el juez del segundo juzgado de investigación preparatoria nacional permanente especializado en delitos de corrupción de funcionarios, que resolvió declarar fundado el requerimiento fiscal y autorizó la medida de allanamiento, registro domiciliario, incautación de bienes y deserraje sobre 7 inmuebles. Gracias.